Hola, buenas noches. Bien, hablemos de Donald Trump. Quiero ponerme en estos momentos a divagar un poco acerca de este personaje norteamericano, estadounidense, ¿verdad? Donald Trump, polémico. No es fácil quizás hacer un análisis preciso, ¿verdad? Y concreto y muy apegado a la realidad, pero bueno, tomando en cuenta los sucesos y la evidencia, cuando menos empírica, que existe acerca de este personaje, pues quiero dar mi punto de vista, ¿verdad? Después de estar sujeto a tanta información desde hace más de 8 años acerca del personaje, se crea uno una idea propia de su situación. Y podemos, sobre esa base, claro, de lo real que hemos visto, ¿no? De la actitud de Donald Trump, de su manejo político, de su participación política en los Estados Unidos, de sus contradicciones, podemos pues avisorar alguna especie de visión acerca de este personaje. En esos términos quiero yo expresarme aquí, ¿verdad? Una propuesta de entendimiento por la importancia que ha adquirido actualmente su papel en la política internacional, como estamos viendo. De ahí quiero partir con esas hipótesis, quizás no tan precisas, pero que provienen de la realidad, de hechos reales. No quiero inventar yo nada, pero sí suponer sobre la base de hechos reales, de evidencia empírica concreta. Bien, como sabemos, desde su primera participación compitiendo para la presidencia de Estados Unidos, pues Donald Trump fue sometido a una intensa propaganda, ¿verdad?, de desprestigio. No se le puede llamar de otra manera, es la realidad que vimos, ¿no? Empezó a hablar muy mal de él en muchos sentidos. En aquella primera elección, recordemos que ante la imposibilidad de parar el avance que se veía de este personaje por sus oponentes, se dice que los demócratas son sus oponentes, pero pues ahí hay más gato encerrado, ¿verdad? No son solo los políticos demócratas, sino pues se podría decir, pues un grupo, ¿no?, de magnates que tienen influencia en los gobiernos de Estados Unidos, aunque ellos no estén gobernando, ¿verdad? Pero como grandes empresarios tienen influencia y pueden imponer sus condiciones a un gobierno, ¿no?, inclusive allá en los Estados Unidos. Entonces, al parecer, esa campaña, pues, en aquel entonces también pues, fue con un gasto de millones de dólares en contra de Donald Trump. Bien, pero yo decía al parecer ante la imposibilidad ante la perspectiva que se avisoraba de no poder detener su avance,
pues empezaron a esgrimir cosas que jamás hasta ahorita en estos momentos no se han comprobado, ¿verdad? Esas afirmaciones, pues algunas, bueno, la mayoría yo diría sin sentido, como esa afirmación en que después se centraron, ¿no?, acusándolo de ser prorruso en aquel entonces. Y decían que las elecciones de Estados Unidos estaban siendo manipuladas por Rusia, ¿verdad? Cosa increíble hacer esos planteamientos. Rusia a miles de kilómetros, ¿verdad?, de distancia, pero decían que estaba interviniendo en el proceso para poner a Donald Trump. Pues una farsa para desorientar a los votantes, ¿verdad? No era otro el objetivo, puesto que ha existido una propaganda intensa desde hace muchos años en contra de Rusia, desde que era Unión Soviética, ¿verdad? Han desprestigiado mucho a los rusos allí en Estados Unidos. Igual, endilgándole acciones, ¿sí?, y afirmando situaciones e informaciones falsas, de verdad, que no existen, para tratar una idea, pues, de que allá en Rusia existía la maldad en esos términos, y por lo tanto, pues, al parecer tenían convencido una gran parte de Estados Unidos, después de como 50 años de propaganda contra los rusos, en contra de los rusos, de que, pues, eran malos, ¿no?, y por lo tanto aprovecharon el momento y de ligarlo, pues, igual la campaña, ¿no?, de muchos millones de dólares, de que estaban siendo manipulados por los rusos las elecciones en Estados Unidos en aquella época, ¿no? Igual en esta elección pasada, prácticamente ya les pegó menos el argumento, pero igual lo sacaron otra vez ese argumento, ¿verdad? Y en la primera victoria de Trump, esa fue la explicación. Y fue el cuestionamiento de sus oponentes, de decir que había ganado porque Rusia había manipulado la elección en Estados Unidos. Cosa increíble. Es decir, los rusos manipularon a cada uno de los votantes de Estados Unidos. ¿De qué manera? Pues nunca lo explicaron los que afirmaban tales juicios, los que emitían tales informaciones, valga la redundancia, ¿no? Los que afirmaban esas informaciones, esa supuesta intervención rusa, eran palabras y fueron palabras porque nunca demostraron de qué manera ni cómo a tantos kilómetros de distancia los rusos podían estar manipulando. Porque obvio, lógicamente no era posible que hubiesen mandado a millones de rusos a Estados Unidos a convencerlo, no casa por casa, ¿no?, como ya sabemos en México cómo se hace, ¿no?, actualmente, ¿no? Es decir, se lanzó la aseveración y se siguió sosteniendo. Y después del triunfo de Trump, pues esa fue la explicación, que Trump no había ganado por sus méritos o por el apoyo social, sino por la manipulación rusa. Y estando en la presidencia, obviamente continuó la propaganda de desprestigio. Yo le llamo de desprestigio porque nada se demostró de lo que se habló de Trump, pero sí se le presionó bastante. Y la pregunta era, ¿por qué se le presionaba bastante? Esa propaganda de millones de dólares, ¿quién la puede pagar? El pueblo norteamericano. El pueblo de a pie no tiene los recursos para hacer propaganda en televisión, en todos los medios a nivel mundial, ¿verdad? Ni tiene los recursos para obtener información clasificada para poderle endilgar a Trump acusaciones, ¿no?
actos y dedicarse el pueblo norteamericano pues a estar difundiendo, ¿no?, propaganda en contra de Trump. Eso es obvio que no puede ser. Sin embargo, son campañas de millones de dólares, eran campañas y siguen siendo la campaña de millones de dólares. Está la campaña, ¿no?, pagándole a artistas famosos, deportistas famosos, estrellas de cine, hablar en contra de Donald Trump. Eso no lo hace el pueblo. Desde ahí surgía la duda, ¿verdad? ¿Quién desarrollaba una campaña tan feroz y de tanto dinero y sostenida a lo largo de, pues, desde la campaña, primera campaña, 4 años, y luego continuó, y ahora continúa la campaña, ¿verdad? Inclusive el dato curioso, ¿verdad?, cuando Trump, después de que supuestamente perdió la elección, la segunda, su reelección, si recordamos esos episodios en que él aseguraba que había ganado y que había fraude, probablemente tenía razón, no sabemos. Pero bueno, el caso es que aún siendo presidente, se decidió hablar sobre el fraude en una declaración, como presidente que era, de que se le había robado la elección. Su discurso estaba siendo transmitido a nivel nacional, obviamente internacional, ¿no?, por las principales cadenas de noticias de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Que cuando Trump entra a la crítica dura sobre el robo de la elección que él decía que había sucedido, del fraude, le cortaron la transmisión al presidente de los Estados Unidos. Y uno se queda, bueno, yo me quedé, bueno, que no es el personal más poderoso del mundo, el presidente de Estados Unidos, ¿cómo es que le cortan la transmisión en su país? La Fox, todas las CNN, las grandes corporaciones televisivas y medios de comunicación, lo dejaron hablando ¿verdad?, sin ser escuchado en el país. ¿Por qué? Se tomaron esa libertad de al presidente, a su presidente, ¿verdad?, como ya decíamos, según muy poderoso. Pues eso ocurrió. Y a partir de ahí, obviamente, bueno, ya todos los recursos interpuestos por Donald Trump para supuestamente revertir el proceso electoral en que se le declaró perdedor, pues no procedieron, ¿verdad? Al contrario, se le siguieron endilgando cargos, ¿no?, y acusándolo de X o Y cosas, ¿no? Es más, tuvo que acudir a las cortes para defenderse de cargos, de diferentes cargos. Y cargos que además de las afirmaciones ya de supuestos, se le agregaron los cargos de sedición, porque pues su gente intentó tomar el Capitolio, ¿no?, enojada por que muchos consideraban, de sus seguidores, que sí había habido fraude. Y sabemos ese episodio, ¿verdad?, donde fueron arrestados, pues creo que buena cantidad de seguidores de Donald Trump, ¿verdad? Pero eso también le hicieron el cargo de incitador a la violencia y fue llevado a la corte, ¿verdad?, y tuvo que estarse defendiendo bien. Entonces, toda la campaña para que Donald Trump no se reeligiera y no se logró reelegir. Durísima, ¿verdad? Llega Biden al gobierno y nos empieza a quedar claro toda esta situación que les estoy contando, ¿verdad?, que se dio, que lo vimos.
llevarlo a la corte, propaganda, pues yo digo difamatoria porque si no le pudieron probar nada era difamatoria, ¿verdad? Acusaciones, cortarle, bloquearlo en los medios de comunicación, endilgarle un montón de cosas, ¿verdad? Ligarlo como prorruso, todo eso, ¿verdad? Cuando llega Biden queda un poco claro por qué había un interés grande y por qué esa propaganda inmensa de millones de dólares, como yo decía, que no puede ser pagada ni promovida ni llevada a cabo ni empujada por la clase trabajadora de Estados Unidos, por el pueblo de Estados Unidos, ¿verdad? Tiene que ser alguien con mucho poder y acceso a diferentes tipos de información. Campaña de varios años en contra de Trump, imagínense. ¿Quiénes eran? Se intuye entonces que con la llegada de Biden y las decisiones que tomó Biden después, ¿quiénes podrían estar o por qué esos oponentes de Trump actuaban contra él con mucha radicalidad, ¿verdad? Muy extremadamente? Pues resulta que los Estados Unidos declaran la guerra, ¿no?, a Rusia, utilizando a Ucrania. Y la prueba es que armaron y la siguen armando, y siguieron armando a Ucrania, ayuda a millones de dólares. Había un interés por llevar a cabo la guerra y al parecer Donald Trump, desde que estaba Donald Trump había esas presiones para declarar la guerra, para llevar la guerra allá en Europa, ¿verdad? En Europa y Asia. Al parecer la evidencia deja entrever que Donald Trump no estaba de acuerdo con esas tácticas, esa política, ¿verdad? Por lo tanto, obviamente, la hipótesis aquí es, pues, había que evitar que Donald Trump gobernara, siguiera gobernando, ¿verdad? Porque la situación del sistema de Estados Unidos imperialista estaba en declive y necesitaban una guerra para tratar de recomponerse. Y no solo recomponerse, evitar el avance de otras naciones que están progresando, ¿verdad?, económicamente y socialmente, y que se están volviendo grandes y fuertes competidores al capitalismo, entre ellos era, ¿verdad? Entonces el primer elemento y el segundo elemento, ahora que está Donald Trump en el poder, gana nuevamente, a pesar de la misma propaganda de que era prorruso y que igual que los rusos manipularon la elección. Bueno, esa falsedad de declaraciones, ¿no? ¿Qué hace Donald Trump al llegar? Pues congelar la guerra. Quiere decir que desde hace mucho no estaba a favor de la guerra. O está intentando congelar la guerra, y al menos es la actividad que está realizando en estos momentos. La evidencia, las acciones dicen que está enfocado en ese momento. Y están los indicios ahí, las evidencias, ¿no? Las declaraciones contra los europeos, les retiró ya todo el apoyo a los europeos, les está exigiendo a los europeos
que ya no va a haber más recursos de Estados Unidos para apoyar a la OTAN, por ejemplo, ¿no? Y que si quieren la OTAN todos deben colaborar de manera equitativa, porque se supone que la OTAN estaba financiada principalmente por Estados Unidos, porque claro, es una herramienta de los Estados Unidos, ¿verdad? Claro, impulsada por las élites de Estados Unidos, que influían en el gobierno de Biden, ¿no? O que influyen en el gobierno de los Estados Unidos. Y por lo tanto impusieron la guerra al gobierno. El gobierno simplemente, pues, al parecer el gobierno de Biden, pues simplemente pues cumple las peticiones de la élite de Estados Unidos, de la industria armamentista, ¿verdad? Le dicen, señor Biden, queremos una guerra, pues hay que hacer la guerra porque se necesita arreglar la economía, ¿no? Y pues se declara la guerra. Y se gastan millones de dólares en guerra, en armamento, demasiados recursos que no van al pueblo norteamericano ni al beneficio del pueblo norteamericano que está, a la clase trabajadora norteamericana, gringa, que padece de sistemas de salud bastante deficientes, ¿verdad? Poco trabajo para ellos, o desempleo, pues vayamos, y inflación, nivel de vida, carestía, ¿no? Sin embargo, tranquilamente a Ucrania todo lo que quisiera, y que ya misiles, que ya esto, que ya arma, que ya dinero, que ya aquello. Esto, al parecer, en conjunto con las élites europeas, ¿no? O sea, en que se apoya a Estados Unidos, porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dirigido por Biden, pues estaba muy en contacto con las élites de Europa, de los países de Europa, no con los pueblos europeos. Aunque ahorita muchos afirman que Europa tiembla por la política de Donald Trump, que está suspendiendo la guerra, ¿no? Que está quitándole el apoyo a Ucrania y que incluso le está pidiendo que le va a cobrar todo el dinero que se le estuvo suministrando vía armamento y vía etcétera para apoyar la guerra, ¿no? Y que tiembla Europa, dicen, porque también a Europa se le dijo que pues ya no va a haber recursos para apoyar la guerra, ¿no? Y que se le está exigiendo a los europeos también suspender los apoyos a Ucrania, y lo está haciendo Donald Trump. Entonces no tiembla Europa, tiemblan las élites europeas de cada país europeo, las élites que tenían contacto con la élite de Estados Unidos, o que tienen contacto, ¿verdad? Las que al parecer Donald Trump no pertenece, a pesar de que es multimillonario, y quizás sea esa característica, ¿no? De que como no tiene a quien le pida chiche, entonces está tratando de cumplir de manera real y formal lo que plantea la Constitución de los Estados Unidos, que él es el presidente de los Estados Unidos y el que decide es él, ¿no? En el gobierno. Y no tienen por qué imponerle políticas ni sugerencias, ¿sí? Bueno, quizás sugerencias, pero tienen que ser aceptadas, se supone, al menos una buena parte, por el presidente, ¿verdad? Y el presidente es el que declara la guerra, el presidente es el que realiza ciertos actos que representan a su país. Entonces, al parecer, se guía por convicciones propias, independientes, porque al no tener que pedirle chicha a nadie, ser multimillonario, digo, estoy hablando
de su característica personal, ¿no? Así tiene su formación por lo que se ve. No quiere decir que no haya millonarios como los que promueven las guerras, que estén interesados en hacer males al mundo, ¿verdad? Claro. Pero como se ve dentro de esa estructura de clasista, de clase dominante, de ricos que dominan un país, pues hay diferentes visiones dentro de ellos mismos, ¿verdad? Diferentes credos religiosos incluso. Aquí el detalle que al parecer el grupito que vive de la guerra, ¿sí?, de la industria armamentista, y que como se ve es muy egoísta, lo único que le interesa son el negocio de la guerra, ¿verdad? Quemar equipo para hacer más equipo y ganar dinero. Es un grupito. Donald Trump al parecer no está ahí, y ese grupito al parecer estaba imponiendo o impone en Estados Unidos a los gobiernos su política de guerra armamentista, ¿verdad? Para supuestamente mediante esos actos promover el desarrollo económico de Estados Unidos en base a la guerra, ¿no? Imagínense la lógica en base de ir a agredir a otros con la sangre de otros, quieren lograr su progreso, ¿verdad? Y acumular más riqueza. Todos esos grupitos llamados élites pues al parecer existen, y al parecer Donald Trump pertenece a otro tipo de grupito, y al menos como persona individual, viéndolo, o su pensamiento es, sí, dirigir a Estados Unidos, hacerlo como él dice más grande, pero en paz, sin provocar guerra, ¿verdad? Al parecer está en contra de la guerra, y por lo tanto, pues así lo dicen los hechos, está en estos momentos intentando parar la guerra, y ha tomado las medidas que llevan a eso. Si no sabemos, pero a eso, así lo refiere los hechos. Estoy hablando de hechos. A pesar de que la propaganda de que los que sí están a favor de la guerra siguen demeritando todo esto, obviamente, ¿verdad? Los que están a favor de la guerra y que no quieren que la guerra se detenga, pues están cuestionando y difamando la actitud de Donald Trump, diciéndolo que pues que se va a rendir, que se va a dejar someter, y catalogando de otras cosas, ¿no? De que dando la intención de provocar en la gente una visión de que pues está un poco que no está bien de sus cabales, ¿no? Así los tratan de que es racista. Pues, yo no le he visto, ¿no?, realmente el sello racista, ¿verdad? Pero sí se ha hecho mucha propaganda de que pues racista, en contra de inmigrantes, en contra de aquello, en contra de todo. De muchas situaciones, ¿verdad? Entonces siguen indicando un montón de adjetivos y de supuestos. Sigue la campaña en contra de él. Entonces, porque quiere parar la guerra, entonces lo desprestigian, ¿sí? Tratando de decir que eso es incorrecto, aunque no lo digan directamente. Entonces denostan al personaje. Sin embargo, la racionalidad dice que pues es una necesidad urgente de parar la guerra. Es más, es una necesidad urgente de quitar la mentalidad guerrerista de todo el mundo, ¿verdad? Que el mundo debe funcionar en paz. Sí debe competir económicamente, pero ¿por qué las guerras? ¿Por qué se justifica una guerra? ¿Sobre qué bases? El progreso solo puede ser sostenido en condiciones de paz y convivencia, ¿verdad? Y cooperación, no en las guerras.
¿sí? Entonces esa posición de Donald Trump desde mi punto de vista es correcta, sea quien sea y venga donde venga, ¿verdad? Multimillonario sí, pero quiere la paz. Entonces queda claro, no es tan sencillo hablar de las clases dominantes en esta sociedad, en este planeta, que sean como un simple monolito, ¿verdad? Que todos los individuos supermillonarios ricos piensen igual y quieran las mismas situaciones para el planeta, para el modo de vida, ¿verdad? Donald Trump deja claro de que hay personas, por muy millonarias que sean, pero tienen algún visto de racionalidad, ¿verdad? Algún vicio de humanidad. Y hay otras que padecen de demasiado egoísmo, ¿verdad? Y más si tienen poder, si son supermillonarias y quieren imponer todo, aunque sea de manera irracional. Y eso se da dentro de las clases, dentro de esa clase rica. Inclusive dentro de la clase pobre, pues tenemos las mismas situaciones. Hay grupos de clase pobre muy egoístas, ¿no? Individuos irracionales, egoístas. No por ser pobre, eres bueno. Bueno, al menos en este caso individual, que es el que estoy tratando, pues queda, desde mi punto de vista, queda esa evidencia, esa perspectiva de que Donald Trump es un personaje con cierto progresismo, ¿sí? En los términos reales que tiene el progresismo, ¿no? No queremos decir que es progresista que porque apoya, como dicen muchos, es socialista, es progresista y todo, y hacen una mezcla estúpida de progresismo con socialismo, y dicen que el socialismo es negativo, o que Rusia y China son países negativos, y por lo tanto si tú te relacionas con ellos eres negativo. Digo, una tergiversación de la realidad, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando desde el punto de vista de la racionalidad, no porque si yo sea trumpista o esté apoyando a Trump sin pensarlo, sin ser racional. No. Estoy evaluando sus hechos. Y ahí está la evidencia, ¿no? Entonces, independientemente de que podamos hablar de otros puntos de vista, como los aranceles, de otras situaciones de la política exterior de Trump, en este aspecto de cuanto a la guerra, me parece que es muy positiva su posición, y no solo su posición, porque es fácil hablar, estoy en contra de esto, la guerra, y no hacer nada, ¿verdad? Como hay muchos por ahí. O estar hablando a favor de algo y que no te coman, pero estar haciendo lo contrario. No me gusta robar, pero estar robando, ¿verdad? Por ejemplo, que yo soy el más bueno del mundo, no robo. Respeto al pueblo, pero al mismo tiempo estás robando y no estás respetando al pueblo, le estás causando injusticias al pueblo, aunque tu discurso sea por otro lado, ¿verdad? Es fácil hablar de comportamientos, pero lo que define son los hechos. En este caso, pues Donald Trump no solo lo dijo, está llevando a cabo acciones concretas para lograr la paz al respecto en esta guerra injusta que fue provocada, promovida por una parte de la clase dominante de los Estados Unidos, ¿no? El pueblo de Estados Unidos es ajeno, que se le convenza de que es buena la guerra porque la paga, es otra cosa. ¿Sí? Entonces,
Considero que hace así toda la campaña desde que Trump inició su carrera política, ¿verdad? No compagina con las élites egoístas, ¿verdad?, de su país, con las élites belicistas. Tiene otra visión para gobernar, buena o mala, pero no a favor de la guerra, ¿sí? Y entonces, he ahí, porque ha sido tan denostado, tan atacado, ¿verdad? Yo no le veo otra situación. Los grandes intereses económicos del armamentismo, ¿sí?, son los que están atacando a Donald Trump y son su principal enemigo de Donald Trump, ¿verdad? Y al parecer estará corriendo riesgo porque es gente muy poderosa, él es millonario, ok, pero es su ventaja, pero los demás son poderosos también. ¿Qué va a pasar? ¿Se logrará terminar la guerra? Porque obviamente ahorita está un proceso de boicot a esa propuesta de Trump, como se ve en las noticias. Por eso continúa la difamación en su contra, ¿sí? Continúan la serie de afirmaciones falsas, de hacerlo ver como un derrotista, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo la propaganda en los medios, ¿verdad? El boicot obviamente está en marcha intentando de que no se pare la guerra en Europa. Ojalá y se logre, Trump la logre terminar. No podemos más que